Estamos hablando sobre los acontecimientos finales a la luz de la enseñanza de Jesucristo. Y hemos hecho esto porque hay un revuelo dentro del cristianismo y una infinidad de concepciones sobre los acontecimientos finales que han llevado al pueblo de Dios a la confusión, al temor, al pánico, al grado de que los hermanos, lejos de ir a la Biblia, prefieren ir al internet, prefieren ir a los periódicos, a las noticias. Piensan que si ven a Israel como el reloj profético de Dios, van a poder entender los tiempos. Y de alguna manera, hermanos, esto ha logrado que el cristianismo viva sumido en mucha ignorancia con respecto a la materia de la escatología o los acontecimientos finales. Y sí debo mencionar que es molesto para muchos de nosotros que nos dedicamos a la enseñanza de la palabra ver cómo hermanos de sana doctrina incluso se atreven a enseñar cosas que no tienen un fundamento bíblico simplemente porque su tradición dogmática o porque su denominación así lo ha enseñado por muchos años. Es verdad, hermanos, que hay doctrinas complicadas. Es verdad que podemos tener discrepancia en algunas cosas, pero creo que la segunda venida de Cristo, creo que el asunto de los acontecimientos finales es tan claro y es revelado por el mismo Señor que no habría razón por la cual nosotros tengamos discrepancia. De hecho, algunos incluso han llegado a la tolerancia y a decir que no importa qué postura escatológica haya, no hay problema, no se causa ningún daño, no se dañan doctrinas fundamentales, pero déjenme decirles, hermanos, que nosotros no tenemos el derecho de poner doctrinas por encima de otras. El hecho de que la doctrina de salvación me beneficie no significa que esté por encima de la doctrina de la segunda venida. Y la segunda venida de Cristo en la concepción del Nuevo Testamento es tan fundamental como la doctrina de la gracia. De manera que sí es importante examinar las Sagradas Escrituras y tener una clara visión de cómo Dios nos ha hablado con respecto a este tema. Recordemos que Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. En el caso de la segunda venida, en el caso de los acontecimientos finales, las cosas han sido reveladas. Si bien tenemos pasajes apocalípticos con un lenguaje simbólico, esto no significa que no tengamos pasajes claros y de hecho que sean plataforma para tener un panorama claro de los acontecimientos finales. Por eso yo les animo, hermanos, a que examinen los sermones de Cristo sobre todo, o el sermón de Cristo plasmado en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Porque en estos capítulos nosotros tenemos la enseñanza de Cristo con respecto a los acontecimientos finales. Ahí nos vamos a dar cuenta si Cristo habló de un anticristo, de un milenio, de un microchip, de una gran tribulación de 7 años. Ahí nos vamos a dar cuenta si Cristo habló de un rapto secreto, de unas bodas de 7 años en los cielos paralelas a una gran tribulación. Si Cristo enseñó esas cosas, entonces debemos creerlo, entonces debemos aceptarlo. Pero si el Señor Jesús no lo enseñó, entonces la enseñanza de Cristo debe ser el eje por el cual interpretemos todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento. No podemos ajustar un texto apocalíptico complicado, usándolo para que todo el canon se ajuste a él. Debemos hacer lo contrario, debemos ajustarlo a la luz de la enseñanza clara, sobre todo en la enseñanza de Cristo. Pues ya hemos hablado sobre el fin del siglo y los acontecimientos que van a estar ciclándose mientras llegue el fin. También hemos hablado ya sobre la destrucción del templo que ocurrió en el año 70 en Jerusalén y de cómo se profanó este templo sagrado por Tito, el general de los ejércitos romanos, y cómo los ejércitos lo adoraron como si fuera divino dentro del templo y colocaron estatuas de sus dioses del ejército. También hablamos de cómo este evento catastrófico y abominable trajo como resultado un periodo de gran tribulación para el pueblo judío
que de alguna manera funge como días de retribución que Dios ha arrojado sobre un pueblo pagano, perverso, que rechazó al Mesías. De manera que la gran tribulación, bajo esta interpretación de Cristo, inició en el año 70 con la destrucción del templo, y tenemos una documentación con los escritos de Flavio Josefo, y termina precisamente cuando llegue el día del Señor. Previo a eso no tenemos otra cosa, no hay un rapto secreto, no hay un anticristo, no hay cosas como esas. Lo que tenemos simplemente es un periodo de gran tribulación para el pueblo judío, prueba para el cristianismo, persecución para los hijos de Dios, pero nunca se habla de otra cosa excepto de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué ocurre después de esa gran tribulación que ya dijimos no dura 7 años, sino que inició desde el 70, ha estado pasando, la estamos viviendo y va a tener su fin hasta cuando venga el Señor? ¿Qué ocurre entonces cuando esta tribulación termine? El verso 29 nos dice lo siguiente: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy. Vamos a examinar entonces 3 versículos, 29, 30 y 31 del capítulo 24 de Mateo. Esos 3 versículos de alguna manera están fungiendo como la enseñanza que se conoce como el Día del Señor, o la enseñanza de la parusía, la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Básicamente podríamos decir que el Día del Señor, o la segunda venida, es un gran evento que se puede clasificar en 3 partes: el colapso de nuestro universo, según el verso 29, los cuerpos celestes colapsando. Número 2, la aparición del Hijo de Dios en el cielo con las nubes y su gloria y sus ángeles. Y número 3, el arrebatamiento o el levantamiento de los santos. Básicamente esos son los 3 eventos importantes y simultáneos que corresponden a lo que conocemos como el Día del Señor. El Día del Señor es una frase que aparece en el Nuevo Testamento sobre todo, y regularmente, casi en todas sus apariciones, alude a la segunda venida de Cristo. Hay quienes han dicho burdamente que el Día del Señor es un periodo donde Dios va a expresar su ira en 7 años. Eso es absurdo y no tiene ninguna justificante bíblica. Eso es torcer la Escritura deliberadamente y dañar la doctrina ortodoxa de la segunda venida. Cuando hablamos de Día del Señor estamos hablando realmente de un evento. Estamos hablando de la segunda venida. Se le conoce como el Día del Señor. Segunda de Pedro capítulo 3 le llama también el Día de Dios, o el Día de la venida de Dios, y también se le conoce como el Día del Juicio. Todos estos títulos aluden a ese gran evento en donde Dios vendrá por los suyos, hará justicia con este mundo pecaminoso y manifestará quién es quién con respecto a su salvación. Ahora, ¿cuál es el primer acontecimiento que ocurre en ese gran evento? Es el colapso del universo. Lo que nos dice el verso 29 es que cuando nosotros veamos que las estrellas caen del cielo, que el sol se oscurece y la luna no da su resplandor, tengamos en mente que esta es la antesala o el preámbulo de la aparición del Hijo de Dios. Dice el verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su resplandor, y las estrellas van a caer del cielo, y las potencias de los cielos
serán conmovidas. Evidentemente, si nosotros empezamos a ver este tipo de cosas, la única conclusión lógica a la cual vamos a llegar es que el mundo va a desaparecer, que el universo como nosotros lo concebimos va a dejar de ser. Así que tengamos en cuenta esto, el colapso del universo. Cristo no está diciendo esto porque se le ocurrió, lo está diciendo porque los profetas así lo han dicho. Si ven Isaías capítulo 13 conmigo, podemos darnos cuenta de ello y de cómo Cristo está citando pasajes que ya eran conocidos para el judaísmo de aquellos días. Isaías 13, versículo 10 dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿Cuándo? El verso 9 nos dice: he aquí el día del Señor viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y para raer de ella a sus pecadores. También Ezequiel 32:7 básicamente está aludiendo a lo mismo, al día del Señor. Dice de la siguiente manera: dice, y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice el Señor. Este simplemente es un texto que alude a un juicio sobre el faraón, rey de Egipto, pero que tiene alusiones al día del Señor. Y podríamos mencionar también Joel capítulo 2 o algunos otros pasajes de Jeremías, Isaías, pero básicamente esa es la alusión que Cristo está haciendo aquí. Es lo mismo que menciona Juan en el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando dice que los reyes, los grandes, los poderosos y todos se escondían entre las peñas porque el día de su ira había llegado. Apocalipsis 6, versículo 12 dice: y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Noten que para ese momento aún Cristo no aparece, pero este evento es la antesala de su aparición. Es lo que va a ocurrir momentos antes de que Él aparezca en los cielos con todos sus ángeles. De manera que el mundo todavía va a tener algunos minutos para poder experimentar el fin de nuestro universo a través de estos cataclismos cósmicos que le pondrán fin a nuestro mundo. Me gusta cómo lo narra el Evangelio de Lucas, porque menciona cómo la gente reaccionará ante esa situación. Lucas capítulo 21 dice de la siguiente manera: en el capítulo 21, versículo 11: y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y más abajo, cuando ya empieza a hablar de la segunda venida, en el verso 25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Cuando se produzca este momento cósmico de destrucción, las personas estarán angustiadas, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el terror y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas.
De manera que aquí se está explicando cómo el mundo va a empezar a colapsar, cómo nuestro universo va a empezar a ser destruido o aniquilado, y las personas estarán con un terror nunca antes visto. El apóstol Pedro básicamente tiene una extensión de esta enseñanza en su segunda carta, en el capítulo 3, cuando habla sobre el día del Señor y explica que los elementos ardiendo serán deshechos. Básicamente está aludiendo al mismo asunto, y yo les recomiendo que estudien Pedro, capítulo 3, en su segunda carta, porque ahí tenemos una amplificación de lo que sería el colapso del universo. Seguido de eso, se nos dice que mientras está sucediendo esto del colapso universal y los astros están chocando con nuestro universo y los cuerpos celestes están siendo aniquilados por una gran explosión, básicamente que se produce entre ellos mismos, en el verso 30 se nos explica que dentro de ese cataclismo, en medio de esa controversia cósmica, verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Recuerden que esta es la respuesta a la pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? No qué señales, sino qué señal habrá de tu venida. ¿Qué señal nos das para que sepamos que tú eres cuando vengas? La señal aparecerá en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Básicamente, la señal del Hijo del Hombre es el mismo Hijo del Hombre, es decir, Cristo mismo en los cielos. Así como lo vimos ascender, según Hechos capítulo 1, así lo veremos regresar por segunda vez. Y los elementos que se mencionan básicamente en esta sección son las nubes, como un símbolo que también se usó en Tesalonicenses, que también se usó en Hechos capítulo 1, su gloria, su poder, que se menciona también en el día del juicio. Pero debemos mencionar que aunado a la segunda venida, se menciona un tercer evento importante o un tercer aspecto que aparece en el versículo 31. Y es lo que nosotros conocemos como el levantamiento de los santos, y ya viene implícito en este asunto la resurrección de los muertos. Dice el verso 31: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Debemos mencionar, hermanos, que aquí se está hablando de un levantamiento de los santos. En las palabras del apóstol Pablo, seremos arrebatados. Pero ya aquí debemos tener en cuenta algo. Esto no se dice que va a ocurrir antes de una tribulación. Por el contexto, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, va a colapsar el universo, va a aparecer el Hijo de Dios y seremos levantados. No está diciendo que sea antes de una tribulación, está diciendo después de la tribulación. Y tal vez usted es alguien que cree que Dios le va a librar de una tribulación, de la persecución, porque Dios lo ama. Pero déjeme decirle que la Biblia está repleta de afirmaciones en donde se nos dice que los que quieran vivir piadosamente van a padecer persecución, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, que es necesario que nosotros experimentemos la prueba para desarrollarnos como cristianos. Sabemos, hermanos, que todo lo que estamos viviendo forma parte de nuestro desarrollo cristiano. No hay razón alguna, y aquí sí es un reto para todos aquellos que no crean en esto y piensan que va a haber un rapto secreto previo a una gran tribulación. El reto sería el siguiente: ¿en dónde aparece un versículo que diga que seremos arrebatados antes de una gran tribulación? No existe, no lo hay. Yo lo busqué cuando creía en estas doctrinas por todo el canon bíblico y no apareció ni un versículo jamás. Van a sacar conjeturas, va a haber tal vez malas interpretaciones, va a haber simplemente inferencias, pero no hay versículos que digan eso, definitivamente no.
Pero aquí sí tenemos un verso muy claro que nos dice que seremos levantados después de que Cristo aparezca en los cielos, después de que se termine esa gran tribulación, y entonces seremos arrebatados. Y de hecho, Pablo y Cristo concuerdan en los mismos elementos. En el verso 31 dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 también se menciona voz de arcángel, trompeta de Dios, se menciona a los ángeles. También esto se menciona en 1 Corintios capítulo 15, cuando habla del mismo evento, que seremos transformados en los cielos. Dice que sonará la trompeta final. Y esto simplemente es un símbolo, pero es un símbolo que se repite 3 veces en 3 versos distintos que aluden al mismo evento. Después de la tribulación, cuando aparezca el Hijo de Dios, seremos levantados con todos los escogidos. Y dice el verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Básicamente con esto podríamos concluir que el día del Señor puede destacarse en 3 aspectos, o seccionarse en 3 fases. Número 1, el día del Señor se caracteriza en primer lugar y en un evento secuencial por el colapso de nuestro universo. Nuestro universo va a estar colapsando. Inmediatamente aparece el Hijo de Dios en segundo lugar, en los cielos, con todos sus ángeles, con su gloria, para juzgar a vivos y a muertos. Y en tercer lugar, los muertos en Cristo y los vivos son levantados en los cielos, son transformados y llevados con el Señor. Todo esto ocurriendo en un mismo evento, el día del Señor. Espero esto les ayude, les dé un panorama general. Ya en su momento estudiaremos particularmente la teología de Pablo sobre los acontecimientos finales. Que Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos.